que cuando tú logras sanar la herida de abandono, no quiere decir que no esté ni nunca vuelva a estar. Puede que te sientas abandonado por cualquier situación, pero cuando hay una herida sana, cauterizada, cerrada, que no está ahí abierta, echando sangre, ¿sí? Que nos lleva a darnos cuenta de nuestro valor, porque ese valor ya no está en lo que el otro te diga o te digan que si eres muy bueno, que si eres muy lindo, que si eres muy listo o qué inteligente eres, sino que tú comienzas a conocerte y te abrazas desde todo lo que eres y te enamoras de ti mismo. Este es un espacio donde nos reunimos para conversar e inspirarnos, todo enfocado en cultivar y cosechar una vida plena. Esto es Cultivando, porque la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí vemos cómo disfrutarla cada día más. Bienvenidos. Hola y bienvenidos a Cultivándome, porque la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí vemos cómo hacerla cada vez mejor. El día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña una persona muy especial. Raquel es una psicóloga de base, Moon Mother, consteladora, sanadora pránica, maestra Reiki, alquimista y con muchas otras especialidades en psicología transformacional cuántica. Y aparte de eso, además es mi terapeuta, estoy muy contenta de compartir este momento con una persona tan especial. El día de hoy vamos a hablar de las heridas, de las principales heridas que todos nosotros tenemos y principalmente vamos a hablar de la herida de abandono. Raque, bienvenida. Hola Dianita, ¿cómo vas? Muy bien, estoy muy contenta de poder tenerte en este espacio. Eres una persona a la que admiro mucho y que tiene mucho conocimiento, entonces me alegra mucho que estés hoy con nosotros. Me alegra mucho por tu invitación, gracias por tu invitación. Y pues aquí estamos para charlar un poquito, para tejer. Exactamente. Entonces, pues entremos en materia, Raque. ¿Cuáles son esas 5 heridas principales que, como tú me lo decías hace un momento, eh, todos tenemos en diferente medida? Y hay unas que son más parte de nosotros que otras, pero ¿cuáles son esas 5 heridas? Ok, desde la postura de Liz Bourdieu está el abandono, el rechazo, la traición, la humillación y la injusticia. Vemos que hay un libro muy famoso de ella, de toda la investigación que ella hizo con su consulta, que se llama Las 5 heridas del alma. Algunos las denominan las 5 heridas de la infancia. Entonces, cuando nosotros entramos en profundidad en esas heridas, nos damos cuenta que nosotros significamos. ¿Qué significa esto? Significa que no necesariamente como nosotros recordamos que sucedieron las cosas, sucedieron, sino que nosotros como niños, ¿sí? Significamos el mundo de una manera, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo. ¿A qué papá, por lo menos en América Latina, no le tocó trabajar cuando tenía sus hijos pequeños? A todos, ¿sí? Muchas veces papá y mamá, muchas veces papá ausente o mamá presente, presente ausente, etcétera. Pero, por ejemplo, yo de pequeño pude haber visto que mi mamá me dejaba en el jardín y yo me sentía abandonada. Y de esa manera fue como yo pude haber grabado esa herida de abandono, ¿sí? Entonces es un poco como nosotros no vivimos una realidad, sino que significamos la realidad. Es un poco así. Entonces, digamos que para contestar tu pregunta son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, desde la postura de Liz Bourdieu. Sí, y me encanta eso que hiciste énfasis y es en que nosotros significamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y creo que eso es muy importante también con los temas de este podcast porque en momentos anteriores hemos hablado de cómo podemos entrenarnos para significar lo que nos rodea como viéndolo desde un punto más positivo que lo que realmente está pasando. Cuando somos pequeñitos no tenemos esa capacidad y simplemente tenemos que, o sea, lo que está pasando a nuestro alrededor lo leemos
con esos filtros que se resultan en estas heridas que son las que tú estabas hablando el día de hoy. Por ejemplo, en mi caso personal, mi mamá era una persona, siempre ha sido y sigue siendo una persona muy trabajadora. Y eso yo lo leí y quedó guardado en mí como una herida de abandono. Entonces, ¿qué pasa? Que también está como con la herida de rechazo y cuando estoy haciendo cosas como estas, como el podcast y otros emprendimientos que he hecho, sale esa herida a flote y a veces cuando uno no sabe, se le revuelca la vida porque no sabe qué es eso desde donde están viniendo los retos que aparecen en el futuro. ¿Sí es más o menos? Sí, sí, y siempre será un sí, porque recuerda que nosotros, cada uno de nosotros tenemos una sabiduría innata, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que no puede haber ninguna teoría o ningún otro que nos pueda decir qué está pasando con nosotros. De hecho, en eso se basa la nueva psicología y la nueva medicina en el mundo. Y es, por ejemplo, en darnos cuenta cómo cada historia es tan diferente y aunque se parezcan es tan individual, ¿sí? Y es desde la psicología transpersonal que ya aborda el enfoque de la psicología transpersonal, comienza a abordar las sintomatologías como un proceso también espiritual, ¿sí? Donde se tiene en cuenta no solamente cuerpo, mente, emoción, sino espíritu y desde, digamos, terapias como la mía, que es la alquimia, ¿sí? La terapia alquímica, que es donde nosotros consideramos que la existencia de la persona tiene un propósito de evolución, es decir, ¿para qué yo estoy pasando lo que estoy pasando a nivel individual? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito real de eso que está sucediendo? ¿Sí? Significamos las heridas como la herida de abandono con un propósito, una evolución, un motivo, ¿sí? No sé si eso contesta un poquito tu pregunta. Sí, Raque, sobre todo me gusta, ya que mencionas la psicología transpersonal. Transpersonal. Ya que mencionas la psicología transpersonal, me gustó mucho ese punto de vista y esa invitación de que, ok, esto tiene una razón de ser y el que tiene las respuestas es usted mismo. ¿Qué podríamos entonces nosotras en este momento mencionar acerca de la herida de abandono para que de pronto, que pueda ser de beneficio para las personas que estén escuchando en este momento? Ok, bueno. Lo principal es que, digamos, yo lo que he encontrado y lo que he encontrado en la teoría y lo que he encontrado en la práctica profesional es que todos tenemos en una medida más o menos todas las heridas, ¿sí? Ok, Porque estamos en un mundo que pues es permeable a todo lo que nos ha permeado más bien de todo lo que sucede. Entonces, digamos que con la herida de abandono no es una cosa, bueno, ahí fue, por ejemplo, esta semana una mamá me decía, Raquel, igual voy a traumar a mis hijos y yo le decía, sí, yo también soy mamá y también los traumé, y yo ¿sí? también soy Comencemos mamá, por ahí, los estoy ¿sí? Entonces, tramando. comencemos por ahí. Hay que soltar ese miedo a la vida, ¿sí? Y es como en esta herida de abandono, nuestro tema es habernos sentido abandonados. Abandono y rechazo suelen estar muy ligados, ¿sabes? Así como tú lo decías en tu propia experiencia. Sin embargo, ¿qué es el abandono? Es cuando yo siento que algo se va, que me abandona, no que me repele. Rechazo es repulsión, si es como algo no quiere estar en contacto conmigo, y abandono es algo que se va, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Y obviamente como nuestros cuidadores fueron papá y mamá, presentes o ausentes, ¿sí? Porque es que nosotros de dónde venimos. Biológicamente, comenzando desde la epigenética, venimos de un hombre y una mujer, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Todos. Entonces son dos figuras que van a estar representadas, por lo menos en el planeta Tierra, sí o sí, en nuestro inconsciente, ¿sí? La herida de abandono la puedo grabar, por eso que nosotros comenzábamos a hablar antes, y era porque papá no estuvo, porque papá, incluso porque papá estuvo, pero no estuvo,
¿cierto? O sea, fue un papá presente ausente, es decir, yo veía a un señor que estaba ahí, era mi papá, pero jamás tuve una interacción con él que yo hubiera considerado profunda o real. Entonces, ¿qué es? Que nosotros tenemos que ser realistas y por compasión y por amor darnos cuenta que nosotros tenemos y venimos de las heridas de nuestros padres, que al mismo tiempo vienen de las heridas de sus padres, que son nuestros abuelos, y que al mismo tiempo venimos de las heridas de todo un sistema. Por ejemplo, en constelaciones, cuando trabajamos con constelaciones desde la psicología transpersonal, nos damos cuenta que este resultado, el ser que está frente a nosotros o que somos nosotros, no solamente es el resultado de su propia historia o de lo que significó en el mundo, Ujú. sino es el resultado de toda la información de su sistema familiar. Entonces, somos el resultado de muchos niños abandonados, somos el resultado, o sea, si nosotros nos vamos a la historia de la humanidad, somos el resultado de mucha violencia. Claro, En el país que sea, que tú estás, no está por fuera del planeta Tierra y el planeta Tierra ha vivido una cantidad de guerras, ¿sí? Y aparte de guerras, de haber usado los niños y las mujeres como objetivo bélico. Eso es real. Si tú te vas a investigar la historia del planeta, te vas allá, vas a encontrar esto. sí, Entonces, realmente nosotros contemporáneamente somos el resultado de diferentes generaciones. Nuestros padres son el resultado de las generaciones anteriores y nosotros somos el resultado de todas esas generaciones anteriores. Entonces, cuando nosotros decimos, una de las heridas que más se presenta en este momento es la herida del abandono. ¿Y por qué? Porque nosotros somos el resultado, por ejemplo, en Latinoamérica, de esos padres y madres que no tuvieron la oportunidad de estar económicamente bien y que su propósito de existencia era sacar a su familia adelante, lo cual lo hacían trabajando 24/7 porque no tuvieron las comodidades que esta década ha tenido. Por ejemplo, sí, la sí, tecnología, el alimento, la casa, los zapatos. Hasta hace muy pocos años en la humanidad, todos teníamos derecho a tener unos zapatos. Hoy en día te puedes comprar 40 pares de zapatos, pero antes eso no era real. sí, ¿Por qué hay tantas personas con herida de abandono? ¿Sí? Precisamente porque históricamente también estamos pasando por eso. Venimos de eso, de esa historia, sobre todo a nivel de Latinoamérica, ajá, ¿sí? En donde nuestros padres, por amor a nosotros, tenían que salir a trabajar. O sea, el concepto de familia y el concepto de amor estaba basado en darnos cosas, porque ellos sí, no las tuvieron. Y lo que entendieron era que como ellos no las tuvieron, amor significaba trabajo. Y pues si somos honestos, trabajo era estar 5 o 6 días a la semana metidos, yendo en transportes y todo eso que se les iba todo el día, mientras los niños estaban esperando el amor de papá y mamá. Eran amores diferentes. me gusta mucho lo que dices de en cuanto a que todas esas decisiones son basadas en el amor. Todas las decisiones que tomamos como padres son basadas en el amor y aún así van a crear esas heridas porque una cosa no se aísla de la otra. Recuerdo que hace unas semanas mi hija me decía, mami, es que hasta ahora yo me doy cuenta que estás la primera vez que tú también estás viviendo. Entonces me tomó por sorpresa porque yo decía, como no entendí la frase, apenas me la dijo, pero me dijo, sí, o sea, es la primera vez que tú tienes esta edad, es la primera vez que tú tienes estos hijos, es la primera vez, tú también, para ti también está la primera vez. Y es bonito, pues, esa reflexión que ella tuvo de darse cuenta que sí, que yo también estoy viviendo y aprendiendo y obviamente cuando uno llega a ese momento en el que ya deja de ver a los padres como con esa admiración de que están en un altar y eso, y empieza a darse cuenta que son humanos y que se equivocan porque es la primera vez que están viviendo y están haciendo lo mejor que pueden desde el amor. Entonces creo que es importante resaltar eso porque no se trata de culpas,
ni de que él me hizo o ella me hizo, o porque en la base está el amor y creo que tú puedes hablarnos un poquito más de eso, de que no se trata de culpas, sino de la responsabilidad del adulto. Ok, yo con eso que estás diciendo me surgen tres cosas que quisiera abordar y una es que hasta ahora estamos aprendiendo a amar y ya la voy a desarrollar. ¿Ok? Y la otra es que la sabiduría de cada ser, ¿sí? Y la tercera se me escapó, pero si la llego a coger, te la cacho. ¿Listo? Listo, listo, Entonces, perfecto. bueno, yo siento desde mi experiencia personal que va mucho más allá desde la experiencia profesional, porque digamos que yo entro a estudiar psicología y hago una cantidad de especializaciones, maestra Reiki, sanadora pránica, terapeuta floral, y comienzo a investigar por mi tipo de personalidad, ¿sí? Todas estas áreas, ¿sí? Pero esto desde la psicología transpersonal, que ha sido como el enfoque más fuerte en mi carrera y en mi vida, esto transversaliza toda mi vida y comienzo a darme cuenta de ese horizonte de transformación personal primero para poder acompañar, ¿sí? Y yo lo que me doy cuenta o a lo que voy, yo no estoy diciendo que eso sea como la panacea y que esta sea la única verdad, pero es mi verdad y uno solo puede ver su propia verdad. Sí, porque nos damos cuenta que así como comenzó el podcast hoy, realmente se quedan palabras huecas, cualquier teoría, si no la transversalizas en tu propia vida. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo lo vives tú? ¿Sí? Entonces, ¿qué pienso yo? Que estamos en un momento maravilloso en el planeta donde hasta ahora estamos aprendiendo a amar, porque hemos desvalidado cómo da el amor el otro. Creo que hay otro que se llama los 5 lenguajes del amor. No sé si son 5, pero son los cinco Sí, sí, sí. lenguajes del amor, Sí, sí, ¿sí? sí. Y entonces es donde se reformula, oiga, es que me haga la sopita todos los días es que me ama. Entonces muchos de nuestros padres lo que hacían era traer, o de los padres, lo que hacían era traer el dinero para que hubiera un plato de sopa caliente, cosa que ellos no tuvieron y ahí estaba significado el amor, pero el chino lo lee como me abandonaste y no puede leer el lenguaje verdadero del amor de su padre. ¿Sí? Entonces yo pienso que como humanidad estamos hasta ahora comenzando a aprender a amar. Amar no desde esa postura romántica, ni desde esa carencia, que es algo importante que dijiste ahorita, y es que como humanidad yo siento que estamos pasando de ser los niños a ser los adultos. En el niño hay culpa, en el adulto hay responsabilidad. ¿Sí? Cuando yo comienzo a tocar esos visos de ser adulto, porque ser adulto no te lo da un cuerpo ni una edad, Sí, 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 correcto. ¿sí? Yo tengo 46 años y a mis 46 años he encontrado actitudes mías de niña, de mi niña interior no resuelta, porque aparte de que yo sea terapeuta, soy un ser humano y sigo en mi proceso de búsqueda y transformación. Me encanta que hagas énfasis en eso porque en un capítulo posterior precisamente vamos a hablar de eso y es el romanticismo del bienestar, ¿no? Que a veces creemos que ya soy un producto terminado y por eso ya entonces no voy a sentir ninguna emoción y eso. Y la verdad es que no, es que todo el tiempo seguimos siendo seres humanos y tenemos la capacidad de seguir mejorando. Lo que me gusta también es como que cuando como humanidad tú dices, nos estamos asumiendo ese papel del adulto, es cuando se vuelve mucho más importante esta información y el autoconocimiento, el empezar a mirarse a uno de verdad. Yo creo que lo he dicho todas las veces, pero con curiosidad y con amor y empezar a mirarle el espejo hacia mí, porque cuando hablamos aquí en el caso de la herida de abandono, no es para señalar, ah, es que esto me hizo mi mamá y esto me hizo mi papá y ellos, no, o sea, eso ya fue lo que pasó, es un proceso normal que todos viven y por el que todos pasan y todos tenemos las 5 heridas de rechazo. Ahora, ¿qué hago yo que ya puedo identificar que tengo una de esas? ¿Cómo, o sea, Ujú. qué sigo ahora? Lo primero por donde nosotros empezamos siempre es la queja.
porque nosotros cuando hay tipos de, tenemos que separar muchas cosas y es que todos nos sentimos igual, ni todos pensamos igual, ni todos vivimos las heridas de la misma manera, ¿sí? Y es, hay personas que les es más fácil comunicar lo que están diciendo y decir la queja, y hay otros tipos de personalidad que ni siquiera la ven, pero que no la ven. O sea, a mí nada que me pasa, nada, mi vida es perfecta, ok, todo está Sí, bien, sí. no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pasemos la hoja, ¿sí? Y hay otros que lo viven desde, sí, y lo recuerdo como si fuera hoy, y porque cada uno de nosotros significamos también las heridas de manera diferente, aunque sea la misma herida. Entonces yo pienso que lo primero es cuando nosotros nos quejamos, es maravilloso porque estamos desde el niño diciendo, me duele, y le podemos dar un nombre a ese dolor y decir, me siento, no sé, siento que mis papás no estuvieron presentes, siento que estaban ocupados, entonces yo ya comienzo desde ahí a sensibilizarme con que algo pasa conmigo. Pienso que lo primero que nosotros podemos hacer para reconocer nuestras heridas, y en este caso lo que estamos hablando del abandono, es comenzar a preguntarme cómo es mi historia, cómo viví yo mi historia, qué me duele de mi historia en mi infancia. ¿Cuál es la queja que yo tengo con papá y cuál es la queja que yo tengo con mamá? Es que me sentí rechazada. Bueno, y si lo vemos contemporáneamente, ¿qué puede estar pasando en una persona que tiene una herida de abandono? ¿Sí? Que abandona. Yo siempre se los digo a ustedes. Quien ha sido abandonado, abandona. Claro, es Quien que ha sido rechazado, rechaza. Quien ha sido es, humillado, humilla. sí, son esos modelos inconscientes que están ahí y que, que cada uno interiorizó y que cree que así es la vida. Entonces simplemente pues está haciendo lo que recibió y está dando lo que, o sea, es un ciclo que continúa porque si uno no hace el stop de lo que tú nos estás invitando como, bueno, pero ahora sí piense cómo fue su historia y quéjese inicialmente porque es que por ahí hay que empezar. Claro, eso es como en cualquier adicción también. Si yo siento que eso no me jode, yo no lo veo como adicción. No, pues ¿cuál es el problema? Toda la gente toma. Sí, sí, sí. Entonces lo que venimos hablando desde el inicio de este encuentro y es, evidentemente yo significo el mundo como el mundo es para mí. Y para mí eso puede ser normal, pero tal vez no es tan normal, ¿sí? Digamos que puede ser funcional para una persona que se está comenzando a cuestionar su realidad y si tiene una herida de abandono. Sí. Algo que siempre les he dicho, quien ha sido abandonado, abandona, quien ha sido rechazado, rechaza, quien ha sido humillado, humilla, quien ha sido traicionado, traiciona. Acuérdense que podemos hacerlo igualitico como es la herida o al contrario, ¿sí? Eso es algo que aprendí en mi propia terapia personal contigo y es que tú me decías, pon cuidado porque puede que te estés yendo hacia el otro lado de sobrecompensar, ¿no? Entonces yo pensaba para mí, no, pero eso no me pasa a mí porque yo no soy así, yo no hago eso, pero estoy haciendo lo contrario. Entonces, sí, entiendo totalmente el punto que dices. Exacto. Y hay muchas personas que dicen, jamás lo haría, yo jamás, jamás lo haría, porque yo sé que es ese dolor. Y a veces estamos tan ciegos, estamos en estos puntos ciegos, que por eso soy fan número uno del proceso terapéutico. Yo pienso que el proceso terapéutico es sí o sí producto de primera necesidad en tu canasta personal, Sí, debería, sí. ¿sí? Es, pero eso no te lo puede decir un sistema, eso lo tienes que encontrar tú mismo. Tu amor propio, tu prioridad es terapia para mí, es indispensable, porque tú puedes ir a la meditación más guay, puedes ir a el retiro más guay, al taller más chéverísimo, pero solo cuando tú estás al frente con tu terapeuta es que tú puedes ser acompañado en los puntos ciegos, porque uno no lo ve.
te lo dice una terapeuta que tiene su terapeuta y sus terapeutas. Desde los 9 años yo estoy en este camino de autoconocimiento, conscientemente. Sí, claro, y es que, o sea, para eso es fácil pensar en un ejemplo. Por ejemplo, eh, con la gente más cercana a uno, las personas más cercanas que ve constantemente, es muy fácil para uno ver los patrones que ellos tienen y en qué se están equivocando. O sea, eso es súper sencillo para uno. Pero para nosotros, ver lo que nos está pasando a nosotros no es sencillo. Por eso es que es muy bueno tener esa persona que primero tiene las herramientas para ayudarte, porque sí, puede que un amigo vea tus patrones y te diga, oiga, usted se está equivocando en esto y esto y esto, pero, y bueno, ok, ¿y cuál es el siguiente paso? Que ahí es donde viene la Claro. experiencia del terapeuta. Y muy lindo y todo hoy en día, toda la tecnología a la cual podemos tener acceso, pero esos son consejos. Tú no sanas de consejos, porque si uno sanara por los consejos, todos los consejos que le dio el papá y la mamá, pues hubieran funcionado. Claro. Pero es que hay que ir a los patrones y las creencias que están generando estos comportamientos o esta sintomatología, este malestar, esta crisis, no sé, este caos. Entonces, cosas que puedes identificar tú si estás viendo este podcast o lo estás escuchando. Clavísimas. ¿Qué pregunta te harías? ¿Qué tanto yo me he sentido abandonada en mis relaciones personales o qué tanto yo he abandonado en mis relaciones personales? Es una gran pregunta que uno puede llegar a hacerse y uno decir miércoles, más sincerar, ¿no? Yo siempre les digo a ustedes, apunten, no lo hagan solo en la mente, cojan un cuaderno y todo esto, si les está quedando algo, apúntenlo. Sentir miedo a que te abandonen. Parejas, amigos, trabajos, situaciones, porque una persona con herida de abandono tiene una relación de dependencia emocional. Les cuesta cerrar ciclos muchísimo. Claro, Me quedo en el porque trabajo, es percibido como abandonar. Si el cambio claro. es abandonar lo que ya está. Si yo estoy por adversión, entonces lo que yo hago es que no me voy. 17 años en el mismo trabajo de mierda que no me gusta un culo y todos los días me levanto como, ay, otra vez, ese trabajo. Pero ¿por qué no lo abandono? Porque yo me prometí a mí mismo que no iba a ser esa persona que abandonaba. Eso puede pasar. Te abandonas a ti mismo para no perder a los demás. Súper importante para los que tenemos la herida de abandono porque es más fácil volcarse hacia los otros, porque como que es más fácil evidenciar que las acciones que estás tomando para relacionarte con otro, si tengo que ajustarme para el otro, es mucho más fácil sentirlo porque tienes ese input externo. Pero cuando se trata de abandonarse a uno mismo, a veces uno ni siquiera se da cuenta hasta que ya llega un punto donde no se conoce, ni sabe quién es, ni sabe qué quiere, y ese definitivamente es un proceso por el que yo he tenido y sigo atravesando, em, sí, personalmente. Y esa es otra. Es un dulce maravilloso para atraer personas en todo sentido, no solo en pareja, personas narcisistas y manipuladores emocionales. Porque como tú no quieres ser abandonado, entonces comienzas a permitir todo. Sí, no hay límites, ¿no? No pongo límites porque si No, si porque yo si pongo un límite, realmente el inconsciente lo que piensa es que si yo soy yo y por ser yo me han abandonado. Entonces yo tengo que jugar a ponerme una máscara, que eso habla Liz Bourdieu hermosamente, y es la máscara del dependiente. Es esa máscara donde yo estoy buscando la validación afuera siempre. Estoy esperando que me digan si está bien o está mal ser quien yo soy, porque yo me desconecto de mí pensando que me conecto hacia el otro y eso le da valor o validez a mi existencia. Es hermoso, eso es hermoso, sí, porque esto es un camino de autoconocimiento impresionante.
Y yo personalmente puedo decir que he vivido, o sea, todo esto que tú has mencionado lo he vivido yo, incluso todo lo que era Extraordinary Life, que era mi proyecto pasado, era cuando tenga eso que por lo que estoy trabajando y hacia lo que me estoy acercando, esa meta, incluso era esa lo que yo pensaba que iba a ser la validación de quién soy y ahí sí iba a ser amada, aceptada, nunca iba a ser abandonada. Y no fue sino hasta poder encontrarme con que esa es la herida que más tengo yo, que pude decir, ok, ahora que ya lo sé, ahora que ya lo veo y que me doy cuenta de que muchas acciones las estoy tomando por esa herida, ahora ya puedo hacer algo diferente. Ahora sí puedo, ya puedo dar el paso siguiente, pero tiene que haber ese momento del autoconocimiento y del el apoyo también para saber por dónde se está yendo uno. Por eso es que yo te digo que a mí personalmente me parece maravilloso todo esto, porque no es que esto venga a fregarte la vida, es que esto viene a salvártela. Sí, Porque la evolución. sí, cuando tú te conoces dices, wow, estoy significando un mundo, o sea, yo el mundo que estoy viendo no es real, y eso lo hice en un curso de milagros, el mundo que tú ves afuera no es real, Sí, sí, sí. ¿sí? Tú ves afuera un mundo imaginario que tú te has construido donde hay un papá que te abandonó y una mamá que te abandonaron y eso jamás pasó. Pero gracias a eso, tú puedes encontrar cuál es el propósito y cuál es el sentido profundo de tu existencia, no el del otro, el tuyo, y comienzas a vivir tu propia verdad. Hay mucha gente que puede que vea o escuche este podcast y diga, ni me suena, y está bien, porque no hay una verdad absoluta en medio de este universo tan inmensamente grande. La forma en la que yo lo veo es, y que también fue como un aprendizaje muy reciente, es que hay muchos caminos para llegar al mismo lado, porque, o sea, antes y cuando yo estudiaba marketing digital y todas las teorías de marketing y eso, te dicen, usted debe mostrarse usted como que es la única opción y la mejor opción y lo último, o sea, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, así se debe presentar usted. Y tenía yo muchos conflictos internos porque yo decía, no es cierto, no es cierto eso. Hay muchísimas formas y esta es todas las invitaciones que se hacen aquí en este podcast es una forma singular de llegar a un resultado, pero se puede llegar por muchos lados. Lo que pasa es que eso no suena chévere ni vende tanto, pero esa es la realidad o esa es por lo menos la Pero, realidad que yo he percibido. ¿sabes qué me encanta y me parece maravilloso lo que tú estás diciendo? Y es que una de las cosas que yo he encontrado en la herida de abandono, porque yo también tengo esa herida, tengo la herida de abandono, es que cuando uno trabaja en ella, no desde la neurosis de la voy a trabajar para ser la persona más perfecta del mundo y así me van a amar, porque esa es una máscara, Sí, sí, ¿sí o sí, no? sí. Sino cuando honestamente uno se entrega al misterio de la existencia y al propósito del alma de cada uno de nosotros, es que nos vuelve auténticos. Y en la cuadra pueden haber 5 panaderías, pero ten la plena seguridad que para las 5 panaderías va a haber quien entre. Claro. Y que a cada uno de nosotros nos va a gustar entrar a una de las panaderías. Y eso es lo más maravilloso que estamos viviendo en este momento en la humanidad. Y es, cada uno de nosotros es valioso. El valor no está en si yo vendo más o si soy más marketing o publicidad, ¿sí? Ujú, Mi valor está en que yo estoy viviendo mi verdad. Y eso es algo que la herida del abandono te da, porque al sentirme yo abandonado, me voy a volcar a recogerme a mí mismo porque no me lo puedo pedir a papá y a mamá porque yo ya papá y mamá, pues ya fue la historia que fue. Yo no puedo irme al pasado y decirme regreso a la máquina del tiempo y entonces voy a hacer de cuenta que mi papá no trabaje y mi mamá no trabaje, entonces me voy a ir donde los ancestros y entonces que mi abuelita sea millonaria para que mi papá no tenga que pasar necesidades. No,
Yo lo que puedo hacer es acogerme, que eso se hace desde la estructura del niño interior, ¿sí? Y lo que puedo hacer es convertirme en el adulto responsable de mi niño interior, el adulto presente de mi niño interior. Así es como yo puedo hacer, ¿sí? Que se dé un movimiento de sanación. Pero ¿sabes qué te quiero decir también? Otras características de la herida de abandono. Antes de que Dale. pasemos como a esa parte de cómo podría ser un horizonte y que yo sé que a quien dice el Maestro Jesús, el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Sí. Porque mucha gente se queja hoy en día de que no, pero que no me puedo pagar una terapia, pero no me no sé qué, pero no. Yo lo que he encontrado es que eso es falso. Falso porque cuando yo pongo mi propósito fundamental en amarme y sanarme, me voy a dar lo mejor y me voy a atrever. Y que cuando no me atrevo es porque no estoy lista o no quiero y entonces es más fácil victimizarme, Claro, o sea, ¿sí? no es solo lo que la terapia requiere financieramente, que es una de las, que es una de las excusas que más uno quiere usar porque es más evidente, sino también es todo el trabajo que te toca, no te toca, que hace parte de entrar a conocerte a ti mismo y asumir ese papel del adulto responsable en tu vida y llegar a momentos dolorosos y cosas que como sociedad nos enseñan que hay unas emociones que son más aceptadas que otras, ¿no? Entonces, si me siento mal y estoy triste, ya estoy viendo cómo y qué hago y no quiero estar ahí, no quiero sentirlo y quiero avanzar más bien rápido. Y no, o sea, hay que a veces ponerle atención a esas cosas para evolucionar, para poder seguir adelante, para tomar la joya que está en esa situación que de pronto, Es la joya en el loto. Nosotros, cada uno de nosotros somos la joya en el loto. Eso es, la joya en el loto no es una cosa súper espiritual de una cosa que está fuera de nosotros, sino somos nosotros. sí. La joya en el loto es la molécula de Dios que somos nosotros. ¿Y cómo se logra? Trabajando en nosotros. Como quieras, con quien quieras, cuando quieras, pero trabajando en nosotros. Y yo pienso que es uno de los agregados que da la herida de abandono y es que cuando tú logras sanar la herida de abandono, no quiere decir que no esté ni nunca vuelva a estar. Puede que te sientas abandonado por cualquier situación, pero cuando está, hay una herida sana, cauterizada, cerrada, que no está ahí abierta, echando sangre, ¿sí? Que nos lleva a darnos cuenta de nuestro valor, porque ese valor ya no está en lo que el otro te diga o te digan que si eres muy bueno, que si eres muy lindo, que si eres muy listo, o qué inteligente eres, sino que tú comienzas a conocerte y te abrazas desde todo lo que eres y te enamoras de ti mismo, porque te tomas, te puedes agarrar a ti mismo, no necesitas que nadie te agarre. Una de las cosas que es súper importante que habla Liz Bourdieu y es una de las cosas físicas que pasa en un cuerpo de una persona abandonada y es la flacidez. Wow, imagínate. Y sí tiene sentido, ¿no? Como el Sí, está dejarse. suelto, porque pues, sí, el dejarse, pero no es un dejarse porque el otro no te agarró papá y mamá o no estuvo presente papá y mamá, sino es porque en últimas lo que encontramos las personas que tenemos herida de abandono es que quienes más se abandonaron fuimos nosotros. Nosotros mismos, claro, claro. En esas relaciones tóxicas, en esos trabajos demandantes, en esa desvalorización de nuestra propia vida, fuimos nosotros quienes no nos agarramos. ¿Y cuál es el horizonte para sanar? Agarrarnos. ¿Y cómo se hace? Un día decimos, venga, me agarro. No, eso es un proceso de mucho tiempo, de muchos años, de mucha energía. Es un proceso personal que cada uno lo va a vivir de maneras diferentes. Por ejemplo, un abandonado, ¿sí? Que su máscara es el dependiente emocional, Ujú. le cuesta soltar y cerrar ciclos. Me quedo ahí, no es para nada lo que quiero, lo que me gusta, lo que me satisface y me quedo ahí. Y Yo te decía algún me día quedo ahí. que
era esa sensación de quedarse congelada en el tiempo, ¿no? Que como que no quiero, o sea, estoy ahí y estoy incómodo, pero no tengo las herramientas para dar el siguiente paso, sino que estoy ahí todavía como con ese miedo irresuelto de aquí no estoy bien, pero quién sabe si voy a estar peor haciendo algo diferente, ¿no? Eso es algo que tiene mucho que ver con el cuerpo y es cuando uno dice, estoy aguadito, como, como una cosa y fofa. Y eso es lo que estás describiendo tú, que es como un congelamiento o una pausa. Es como que estoy en pausa y estoy ahí. Y eso tiene que ver también con una cosa maravillosa. Y es otra de las características de una persona que tiene herida de abandono. Y es un vacío profundo en su interior. Es como que yo siento, ay, no sé, lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, pero yo me siento vacío. Esa es otra característica de la herida de abandono. Por eso es que yo siempre les digo, porque quien esté escuchando este podcast o lo esté viendo, va a decir, uy, pero todo lo que están diciendo estas viejas como que me cala. Y es que nosotros tenemos de las 5 heridas, o sea, no se romanticen, no piensen que es que, ay, no, yo solamente soy abandonada, yo solamente soy rechazada, yo solamente fui traicionada. Tenemos de todas, por eso nos calan unas que otras, pero cada caso es específico y por lo general tenemos dos más marcadas. Sentirse que no es querido, que como que, ay, sí, me celebraban el cumpleaños tan bonitos, pero yo siento que eso como que era de mentiras, como que no era para mí, sino como por hacerlo. Y yo Eso sé que te me, ríes porque te estás identificando en unas que no habíamos trabajado las dos. sí, sí, no, o sea, ahorita de hecho pensé en un ejemplo que me pasó recientemente y es que estaba yo con una amiga que conocí acá en Utah, o sea, es una relación nueva, sí, es una relación nueva con una persona que valoro mucho. Y estábamos compartiendo en una cafetería, ella pagó por la cuenta de todos y de repente a mí se me metió la idea en la cabeza de que ella no quería estar ahí. Ella no quería estar ahí conmigo, pero no había nada en ella que realmente justificara ese sentimiento y de todas formas, o sea, eran pensamientos súper ruminantes y que me distraían del estar en el presente con ella y estar pensando, ella no quiere estar aquí. Y de pronto llega, de hecho, pues hace parte del trabajo que estamos haciendo en el taller tuyo de el enojo del niño interior. Y estábamos como con todo ese turmoil de ver qué es lo que está pasando con nosotros. Y de pronto empezaron a llegar a mí imágenes y sensaciones auditivas de momentos donde yo me había sentido rechazada, que eran tan dolorosos y tan fuertes que yo ni siquiera los sentía como que eran memorias mías, sino que yo pensaba que era algo que le había pasado a alguien, pero no realmente a mí. Y no fue sino estar en ese momento y algo que habíamos trabajado también contigo, Raquel, era no quiera pasar la página rápido, sino quédese en ese momento, sienta eso que sintió y déle espacio a la emoción, porque para mí como una positiva tóxica en recuperación, siempre era como, bueno, sí, eso está mal, pero ¿en qué me quiero enfocar? Y no se trata de eso, se trata de sentirlo y darle el espacio y reconocer que es un dolor y que ahí está y que no tiene nada malo, es parte del proceso de la sanación a veces estar en esos momentos y reconocer, eso me pasó a mí y yo fui esa niña a la que cuando se acercó a la mesa todo el mundo se quedó callado y no siguió hablando. Entonces, todo eso fue un proceso súper fuerte, pero también que se dio paulatinamente y con las herramientas de tener el apoyo de una terapeuta como tú. Pero mucho más allá hay dos cosas que, ojo, no estamos diciendo que ser positivo no funcione. Solo que en varios momentos de nuestra vida, lo que decía Diana, es a veces el positivismo en ciertos tipos de personalidades se vuelve tóxico, porque es como a mí no me pasa nada, yo soy perfecta, mírenme lo guay que estoy, Instagram, mis fotos, mi familia feliz, no sé qué, y esto me recuerda a algo súper importante. Hace muchos años, cuando yo era esa terapeuta de bata, doctora Raquel Franco, aquí, Bata Blanca, ¿m? Y fue algo, dos cosas que marcaron profundamente mi transformación y mi vida, y por eso digo que el misterio de la vida, el mejor terapeuta es la vida. Te pone lo que te tiene que poner al frente. Si te haces el loco, es problema tuyo.
¿sí? Y uno fue ese meme de Facebook de tu vida, tan buenos consejos que das y tu vida tan vuelta mierda. Y yo llegué y dije, ¿por qué me cala? ¿Por qué me cala? Claro, yo tenía una vida hacia afuera que todo el mundo quería ser como yo era, que el éxito que yo mostraba afuera, pero evidentemente una mentira. Yo veo esas fotos de ese momento y llego y digo, mis ojos me delataban, qué tristeza tan absoluta. Y esa es otra de las marcas del abandono. La corporalidad de un abandonado son unos ojos grandes y tristes. Ya me pueden ver los ojos, no son iguales, un poquito menos. Los míos son chiquitos. Sí, sí, sí. Y otra, un momento en que mi hijo en una constelación por fin se voltea, le estaba haciendo estábamos apoyando a otro, no era la constelación de nosotros, y él se voltea y me dice, me has jodido toda mi vida y no me has dejado ser el ser que yo tengo que ser porque me siento atado a ti, bueno, unas palabras así, y yo era la mamá en esa constelación y yo dije como, esto también me lo está diciendo el alma de mi hijo. Y eso se convierte en un motor, que era lo que hablábamos acerca de la psicología transpersonal, y es que sí o sí en nosotros que hemos elegido este camino de conciencia, toda esa teoría tiene que pasar por nosotros para poder acompañar desde un lugar diferente, porque no se trata de la separación de yo tengo el conocimiento y tú no lo tienes, sino yo sé lo que es pasar por ahí. Te voy a contar cómo fue para mí pasar por ahí, a ver qué te cala a ti, ¿sí? Por favor. ¿Ok? Entonces dice, no, pero lo que yo quiero decir es que digamos que eso es lo que hacemos los psicólogos transpersonales, ¿sí? Yo hoy en Que día no ya me te entendí. declaro psicóloga desde la academia porque digamos que es muy complicado eh, esa área de intervención y prefiero decir, soy terapeuta. Hay gente que ni siquiera sabe todo lo que yo estudié, ¿sí? Y Sí. tal vez no es necesario porque la efectividad de lo que se trabaja en consulta es, y puede que para unos yo sea su terapeuta y para otros no. Y está bien, no pasa nada. Lo importante es que puedas encontrar quién te puede acompañar en este camino de autodescubrimiento. Otra cosa súper importante de la herida de abandono es que la persona se vuelve muy complaciente y no es capaz de identificar ni siquiera muchas veces cuáles son sus verdaderos gustos, ni en la comida, ni en la ropa, ni sexualmente, ni laboralmente, en todas sus áreas. Claro, y a veces, por ejemplo, yo puedo reconocer también eso en mí y ¿qué pasa? Que entonces uno se junta con personas que tienen todo claro y pareciera que que cuando haces parte de ese grupo tú también lo tienes todo claro, pero no es sino hasta Pero que nunca es llegas. suficiente, nunca es suficiente. Es como, esto tiene mucho que ver que se nombra últimamente y es este síndrome del impostor. Y Ajá. es que te van a dar cuenta. Jueputa, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Entonces se vive con una ansiedad, porque en la psiquis de un abandonado hay una ansiedad de que se le va a caer la máscara, de que jamás lo supo, De de que que ahora sí jamás me fue van a ver suficiente. y cuando me Ahora sí, vean no me van a no me van a aceptar, amar, no me van a no amar. me van a amar, no me van a amar, me van a volver a abandonar, jueputa, otra vez. La peor situación a la que más le tengo miedo será la que más me persiga en mi vida. Si yo tengo la herida del abandono, mi inconsciente siempre va a estar escaneando cómo no ser abandonado, cómo no ser abandonado, cómo no ser abandonado, cómo no ser abandonado, cómo no ser abandonado. Pero detrás de eso va a haber un profundo miedo y una seguridad de que a lo último me van a abandonar para yo poder decirme, si ve, yo lo sabía. Sí. O- Corroborar Y ese miedo. creo que es importante mencionar que obviamente, o sea, todo esto que tú estás diciendo son procesos que pasan inconscientemente, que tú, esos son lo que hablamos de los patrones que uno identifica súper fácil en el otro, pero que cuando se trata de tu propia vida no lo ves porque es lo que has conocido siempre, entonces no es sino cuando llega
otra luz y te alumbra por otro lado que uno dice, ah, ok, ya empiezo a verlo, ya. Entonces me gusta mucho lo que estás diciendo porque son pistas que le podemos dar a las personas para decir, ah, yo me siento identificado con esto, sí, a mí me pasa esto. Y recuerdo algo que en consulta tú me decías a mí alguna vez y era como que, o sea, la herida no se va, pero pasa de ser una herida abierta que sangra, que necesita atención urgente, a ya estar cerrada, ser una cicatriz y que a veces de pronto algo pasa y tú igual, digamos que si habláramos con la metáfora de la cicatriz, que a veces algo te toca alrededor y tú sientes algo diferente, pero ya no es ese sufrimiento, ese dolor, todas esas cosas que se sienten a veces tan reales, sino que o sea, ya sí ahí está la herida y está la cicatriz y de eso se trata la sanación. No es que se te va a quitar y que, ah, bueno, ya yo trabajé en terapia y ya entonces nunca voy a sentir eso. Era lo que tú decías, si es esa neurosis con la espiritualidad y el bienestar y que se convierte en una carrera absurda de que yo siempre tengo que estar bien y si yo ya sané mi herida de abandono, entonces yo jamás me voy a sentir abandonada y eso es falso. O perdónenme, pero yo hasta el momento he encontrado que eso no es así. Mm. De pronto, si tú lo encontraste, bien por ti. Pero para mí es que la herida se puede, es como cuando uno no perdona por el otro, eso es pura paja. Uno perdona por uno mismo para ponerse en paz. Entonces, con la herida del abandono, lo que yo he encontrado, tanto profesionalmente como vivencialmente en mi propia realidad, ¿sí? Ha sido que no significa que yo no me vuelva a sentir jamás abandonado, pero que eso ya no se vuelve un tema para mí. Ya no es el tema, ya no es eso que me da miedo, es eso que yo puedo incluso sentirme abandonado, ¿sí? Y ya no me hace mella, ya no me duele de la misma manera, ya no me sale sangre, ya no siento que por eso me voy a morir y mi propósito de existencia no es válido, sino que siento que incluso está bien sentirme abandonado y lo abrazo y lo acojo y me digo, bueno, si me siento abandonado, pues ¿quién me puedo coger? Pues yo. O sea, no busco un quién afuera, sino yo como, venga, entonces venga la papacho, mamita. Entonces venga la papacho, mi amor, aquí estoy. Y estoy. Ya los mecanismos de resolución ya no están en otro, comienzan a estar en mí. Y eso no es una cosa que se logre con una o mil terapias y que sea en todos los casos de la misma manera. Es algo que va a ser toda tu vida un ejercicio constante de conocimiento y de amor propio. Sí, y Y eso con las 5 heridas, no solamente con abandono. sí, sí, sí. Y me gusta mucho que lleguemos a este punto casi al final de esta reunión y es lo que hemos mencionado antes, que uno pasa por, que es cíclico y pasas y lo mejoras y ya, o sea, ya tienes una herida más sana y de pronto viene algo, pero entonces cuando vivencias eso, ese algo nuevo, es desde otro punto, tienes más herramientas, ya por lo menos puedes verlo antes de que evolucione en algo que pueda ser perjudicial para ti, que por ejemplo también en terapia te compartía yo a ti, Raque, que un día me puse a escribir una justificación de por qué, cómo había llegado yo a la decisión de hacer este podcast y todo lo que había tenido que superar y no sé qué, y que lo publiqué y después de haberlo publicado fue que me di cuenta de, esto lo estoy haciendo desde esa herida de abandono y no lo necesito. Y me devolví y lo eliminé porque ya es más evidente, ya lo veo afuera y ya puedo hacer algo al respecto, que esa es la invitación, o sea, nunca se va a ir, pero ya cuando lo reconoces y sabes que está ahí y sabes que hace parte de tu vida, ya tienes más formas de solucionar o más formas de gestionarte a ti mismo. Y hay algo que últimamente me ha llegado muchísimo y es que la felicidad sí es real y es subjetiva. Mi felicidad no es la misma tuya. Y otra cosa súper importante, hay que empezar a elegir que si yo me monté en el bus que no era, yo me puedo bajar. Sí, Y siempre si yo podemos me cambiar. doy, y yo me doy cuenta que no es lo que yo estaba queriendo comunicar, lo borro. ¿El problema? ¿De quién Sí, es el muro? Mío. Es mi Facebook. ¿No te gusta mi Facebook? No lo mires.
¿Sí o Raquel, no? ¿cómo podemos hacer un cierre cortico de este tema? ¿Qué quisieras tú que sea lo que la gente se lleve de esta oportunidad que tuvimos de compartir acerca de la herida de abandono? Ok. Bueno, creo que lo más importante para poner sobre la mesa es una verdad que sí me parece verdad casi que absoluta, aunque no soy radical, y es que te des cuenta que la sabiduría está en ti. Sí o sí, no está en tu terapeuta, no está en un TikTok, no está en una publicación, no está en tus papás, no, está en ti. Es decir, si yo armé este mierdero, yo lo puedo desarmar. Ahí está el secreto, ahí está la iluminación. La iluminación no es otra cosa que darnos cuenta de nuestra propia vida y de cómo podemos transformarnos a lo que de verdad somos, ¿sí? Y en cuanto a la herida de abandono, importantísimo poder escribir e identificar las señales que yo puedo tener con respecto a la herida de abandono, ¿sí? Ser muy complaciente, estar buscando la valoración externa, tener pavor de salir y cerrar ciclos laboralmente, profesionalmente, afectivamente, lo que sea, ¿sí? No conocer mis gustos ni disfrutarlos porque pues hay una desvalorización de mi concepto, ¿no? También. Temer a la soledad, por ejemplo, es otra cosa, ¿sí? Temer a la soledad. ¿Y cómo sanamos? Sanamos cuando nos atrevemos a conocernos y a tomarnos a nosotros mismos. Mi chiquito, mi chiquita, si tú no tuviste unos papás presentes por la historia que sea, yo estoy aquí para ti. Si nadie te agarró, yo te agarro. Yo me convierto en ser quien me agarre a mí mismo, a mí misma. Y creo que siempre recordar que ante algún bus en el que bus en Colombia significa un transporte público, porque en otros países es otra cosa y buseta es otra cosa. Entonces, frente a una decisión, una elección que yo hago, tengo todo el derecho de revisarla si creo que no me está conviniendo ni a mí ni a los demás. O puede que a mí me convenga, pero a los demás no. Y en ese momento yo voy a tener que elegir qué es prioridad para mí. Pues no le puedo transformar y cambiar la vida a nadie. Cada uno se la cambia solito. Creo que eso es como lo más importante con respecto a la herida del abandono. Raquel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros. Gracias por tu disponibilidad y por ayudarnos a realmente eh, empezar a reconocer que todos tenemos las 5 heridas, cuáles son las pistas de que tengo esa herida de abandono y que lo más bonito que creo que hemos dicho hoy es que todas las respuestas las tiene cada uno de nosotros. Entonces, con ese, me parece que es perfecto para cerrar este episodio. Todas las respuestas las tiene cada uno y puedes mirar hacia alrededor para tener pistas, herramientas, cosas que te ayuden, pero al final la respuesta la tienes tú. Raque, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias también a ti por invitarme y pues a todo y a la energía y al misterio. Gracias por compartir este espacio con nosotras. Recuerda, la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí hablamos de cómo disfrutarla cada día más. Estamos en todas las redes sociales como Cultivando M3, una sola palabra. Síguenos para que estés conectada con toda la información de este podcast, nuevas entrevistas, nuevos episodios, invitadas, todo lo compartiremos en nuestras redes sociales, además de las fechas de nuestros encuentros virtuales, en donde exploramos a profundidad cada uno de estos temas de una forma lógica, organizada y con diferentes ejercicios. Entonces, si esto es algo que te interesa, síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Además, estamos en Patreon. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos de esta forma, te invitamos a que sigas el enlace en la descripción donde vas a encontrar toda la información al respecto. Especialmente hay una sesión de preguntas y respuestas que va a pasar cada mes en donde exploraremos y responderemos todas las preguntas que tú tengas. Por último, si tienes una historia que contar, si quieres algo que compartir con nosotras, enviarnos un mensaje, un audio, un video, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o al correo cultivandom3@gmail.com. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.